Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, las noticias de Hispanoamérica publicadas entre el lunes 24 y el viernes 28 de marzo de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Al comenzar la semana, Argentina fue el tema de un reporte publicado por la agencia Xinhua, donde indica que los principales desafíos del gobierno de Javier Milei para este 2025 son la deuda y la reactivación económica. Xinhua también informó que las reservas internacionales de Argentina están en el nivel más bajo desde enero del 2024 y que el dólar sigue mostrándose al alza. Prensa Latina informó en la semana que la policía argentina volvió a usar gas lacrimógeno contra manifestantes y que la Asociación de Trabajadores del Estado anunció nuevas medidas de protesta contra la austeridad gubernamental. Europa Press mencionó que el presidente Javier Milei ordenó publicar los documentos secretos de la dictadura militar argentina. Y Deutsche Welle informó que el gobierno argentino está pidiéndole al Fondo Monetario Internacional $20.000 millones, como reveló el ministro de Economía, Luis Caputo. Sobre Uruguay, la agencia Xinhua reportó en la semana que la policía uruguaya investiga una ola de falsas amenazas de bomba que están causando pánico en los centros comerciales. Xinhua también anunció que Uruguay estrena desde esta semana el primer laboratorio de inteligencia artificial en educación, dirigido a estudiantes y docentes de la región. Ahora subamos por los países mediterráneos. Paraguay obtuvo un crédito de $154 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para la recuperación de la cuenca del lago Ypacaray, que se ubica a 50 kilómetros al este de la capital Asunción y que, según la agencia Xinhua, es el más importante de este país. En Bolivia, el presidente Luis Arce recordó a sus seguidores que sigue en agenda la salida soberana de Bolivia al mar, como indicó la agencia Xinhua, es decir, a las costas del Océano Pacífico que ahora comparten Chile y Perú. Varios medios informaron que el presidente boliviano Luis Arce declaró emergencia nacional por las lluvias e inundaciones en la peor temporada de los últimos 40 años, según explicó a la agencia Xinhua el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Europa Press y otros medios mencionaron en la semana que el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales deberán declarar ante la justicia por la crisis política de 2019. Y para finalizar, la agencia Xinhua nos cuenta que esta semana la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que obliga a los candidatos de las elecciones a asistir a los debates públicos. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, esta semana se reunieron los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en Santiago de Chile para explorar nuevos retos para las inversiones en la región. En el Perú, varios medios mencionaron que el martes la presidenta peruana Dina Boluarte convocó a las elecciones generales para el 12 de abril de 2026. La agencia Xinhua, por su parte, agregó que Boluarte afirmó que su gobierno avanzó con determinación contra la delincuencia en el Perú. Xinhua también informó que las exportaciones mineras en el Perú crecieron un 28% en este mes de enero. El oro, el cobre y el zinc lideraron el aumento de ventas. Y CNN informó en la semana que el Ministerio de Salud peruano demandará penalmente a una empresa fabricante de un suero vinculado como probable causa de la muerte de 3 pacientes en clínicas privadas. En Ecuador, la candidata opositora Luisa González y el presidente Daniel Noboa tuvieron su primer debate con miras a las elecciones del 13 de abril, como informó la agencia Xinhua, y Deutsche Welle señaló que ambos candidatos se acusaron de mentir y presentar cifras falsas. Deutsche Welle también informó sobre la detención de 11 personas involucradas en los disturbios causados por la delincuencia en el 2024 en Ecuador, entre ellos el secuestro de los presentadores de un canal de televisión durante una transmisión en vivo. Prensa Latina informó en la semana que el desempleo en Ecuador es bajo, pero es alta la informalidad laboral. Y la candidata a la presidencia ecuatoriana, Luisa González, afirmó a mitad de semana que reconocería al gobierno de Nicolás Maduro para facilitar la deportación de venezolanos, según reportó Europa Press. Finalmente, CNN informó que la vicepresidenta Verónica Abad fue sancionada por realizar violencia de género contra la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld.
Y llegamos al norte amazónico. Venezuela comenzó la semana recibiendo a 199 migrantes deportados de Estados Unidos y que llegaron desde Honduras, como indicaron varios medios. Debido a una emergencia climática que generó escasez de electricidad, el gobierno venezolano redujo la jornada laboral a 3 días de 4 horas a la semana, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua difundió el apoyo que recibió Venezuela de gobiernos como el mexicano ante la medida de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que compren petróleo venezolano. Y Maduro llamó imbécil al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por decir a los medios que su país no tolerará un ataque militar de Venezuela a Guyana o a la empresa petrolera ExxonMobil. Finalmente, Xinhua informó que el viernes en la mañana llegaron a Venezuela 178 nuevos deportados desde Estados Unidos y que el país caribeño demandó ante la ONU a El Salvador y Estados Unidos por criminalizar a los migrantes venezolanos. En Colombia, medios como Deutsche Welle, CNN, Xinhua y Europa Press informaron en la semana sobre los diversos enfrentamientos entre militares y las múltiples guerrillas y grupos criminales que ahí operan. Prensa Latina continuó esta semana con la cobertura del juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Y CNN informó que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó Colombia y se reunió con el presidente Gustavo Petro. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el flujo migratorio por el Darién se ha reducido en un 99%, según afirmó la agencia Xinhua. Prensa Latina cubrió en la semana las marchas y protestas de los sectores sociales panameños contra la nueva ley del Seguro Social promulgada por el presidente José Raúl Mulino. Deutsche Welle informó que el gobierno panameño le otorgó un salvoconducto para que el expresidente panameño Ricardo Martinelli pueda trasladarse a Nicaragua, donde gozará de asilo político. Finalmente, la agencia Xinhua informó que el presidente José Raúl Mulino descartó que Estados Unidos vaya a colocar bases militares en Panamá. En Costa Rica se encuentran impactados, según informó Prensa Latina, al enterarse que entre los años 40 y 70 la CIA vigiló al entonces presidente costarricense José Figueres. Cuba volvió a ser blanco de los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien reiteró que las misiones médicas cubanas son una práctica atroz de explotación laboral y esta vez el canciller venezolano Iván Gil salió en defensa de estas misiones médicas, según informó la agencia Xinhua. En Puerto Rico, Prensa Latina informó que peligran las pensiones de los antiguos trabajadores de la Autoridad Estatal de Energía Eléctrica, luego de que el gobierno usara el fondo de los pensionados para otras cosas. Y CNN informó en la semana que disminuyó la venta de coches en Puerto Rico ante la incertidumbre ocasionada por las tarifas arancelarias de Trump. Esta semana Nicaragua movilizó a 2 millones de personas en un ejercicio nacional para la prevención de desastres. El Salvador se ha convertido en un limbo jurídico donde los medios se preguntaron en la semana qué pasará con los 238 venezolanos enviados desde Estados Unidos gracias a un decreto presidencial suspendido por el Poder Judicial estadounidense y presos en la cárcel modelo del presidente Nayib Bukele, como informaron los medios. Y esta misma semana, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó El Salvador para tomarse fotos en la cárcel con los presos como telón de fondo. Y llegamos al norte. En México, la agencia Xinhua comenzó la semana informando que 12 personas perdieron la vida cuando una camioneta van cayó al barranco en el norteño estado de Nuevo León. El martes CNN informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de 23,000 kilos de drogas, entre ellas 129 kilos de fentanilo, en una operación Frontera Norte. CNN también explicó que el alto índice de humedad fue la causa del apagón general de esta semana y que abarcó a 4 estados del sureste mexicano: Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. En la semana, la agencia Reuters informó que la empresa estatal petrolera mexicana Pemex busca nuevos clientes en Europa y Asia, incluida China. Reuters también dijo que el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, seguía en Washington y que el canciller Juan Ramón de la Fuente mantiene el diálogo abierto con autoridades de comercio de Estados Unidos. Y CNN anunció que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum responderá después del 2 de abril y de manera integral a las tarifas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Finalicemos con el dato de la semana. Órale,
Güey, chilango y birria son algunas de las palabras que desde esta semana ingresaron al diccionario de habla inglesa Oxford, según contó la BBC. Bueno amigos, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal y algo acatarrados les deseamos una estupenda semana y nos despedimos hasta la próxima.